¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos aquí en el CUTIR, un centro de desarrollo humano y educación ambiental. Y es un lugar de encuentro, un lugar maravilloso donde, bueno, se nos antoja no solamente mirar la tierra, la naturaleza, sino también elevar nuestra mirada hacia el cielo. Y desde el punto de vista astrológico, pues existen algunas señales, podríamos decir, algunas situaciones que se van presentando por los movimientos planetarios y las configuraciones que cada uno de estos planetas está realizando. Lo interesante de esto es que la astrología, considerada como una pseudociencia, pues viene de alguna forma sustentada en una larga tradición de miles de años de antigüedad. Pero también es interesante ver lo que la ciencia ha logrado demostrar y que de alguna forma nos pone un poco más tranquilos a los astrólogos con respecto a la interpretación astrológica. Si nosotros observamos, por ejemplo, las preguntas abiertas en ciencia, una de las preguntas abiertas en ciencias más comunes es ¿de qué está hecho el universo? Y la verdad es que ninguno, ni los científicos ni los astrólogos podemos decir que lo sabemos, no sabemos de qué está hecho el universo. ¿Qué nos dice la ciencia? Que el 96% del universo está hecho de materia oscura y de energía oscura. Y si estamos hablando de algo oscuro es que no se ve, de alguna forma es invisible. Pero ese 4% del universo es atómico. Son, digamos, átomos con estructuras de masa que de alguna forma le dan forma a la realidad que nosotros estamos viendo y percibiendo. Cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de la naturaleza está hecho de átomos, está hecho de energía, básicamente. Pero de ese 4% atómico, el 99.9% es, dice la ciencia, polvo cósmico, invisible, es decir, que el universo no se ve. Y de ese 4% atómico, digamos que el 1 o el 0,1% del universo, pues es una de las partes que podemos observar y tocar y del cual está hecho toda esta realidad que tenemos. O sea, toda esta manifestación de la naturaleza está hecho de ese 0,1%. Y de ese 0,1%, si empezamos a analizarlo desde el punto de vista atómico e incluso en la interacción de las partículas, pues las partículas tienen un comportamiento muy particular que la ciencia también lo ha demostrado, es decir, que cuando estas partículas son observadas, se muestran tal como son, pero cuando no hay una observación atenta de las partículas, se convierten en ondas. Y las ondas son probabilidades, digamos, de existencia, es decir, que tampoco podemos ver las ondas. En resumidas cuentas, este universo es invisible, está hecho de la nada, según la ciencia. Y sin embargo, podemos tocarnos, palparnos, sentirnos, a pesar de que esta mínima parte de la realidad que podemos percibir en el universo, pues es invisible. ¿Y qué nos dice la ciencia? Que este universo está compuesto, pues hasta donde se ha logrado investigar, de 2 billones de sistemas, perdón, 2 billones de galaxias en el universo. Y nosotros estamos en una galaxia muy cerca de Andrómeda. Andrómeda es una galaxia que, según la ciencia, está avanzando hacia la Vía Láctea y en algún momento de la existencia irá a colisionar con nuestra galaxia, o sea que iremos a desaparecer. Y cada una de estas galaxias, tanto Andrómeda como la Vía Láctea, está compuesta de 100.000 millones de estrellas. Entonces, de esas millones, quintillones de planetas que existen en el universo, se calcula que unos 60.000 millones de planetas son habitables, o sea, que tienen una atmósfera adecuada para que exista la vida como la tenemos aquí en el planeta Tierra. Entonces empieza uno a preguntarse desde el punto de vista de la astrología que somos una mínima parte, algo prácticamente
casi imperceptible en el universo de esta Tierra, este sistema solar, y mucho más los planetas, y mucho más todas estas pequeñeces que vemos aquí en nuestro sistema o en nuestro planeta. Y lo interesante de todo esto es que, sin embargo, la tradición astrológica ha observado por cientos de años, por no decir que miles de años, el movimiento de los planetas, y cada vez que un planeta entra en un ángulo particular con el lugar del observador, pues produce una serie de efectos, de acontecimientos, no solamente en la vida del individuo, sino a nivel de las colectividades. Entonces ahora tenemos planetas que los consideramos en la nueva astrología como planetas transpersonales. Y lo transpersonal, pues de alguna forma tiene una connotación muy interesante, porque suceden cosas que no están bajo el control de la persona. Hay planetas que son personales, hasta el planeta Saturno, y estos planetas que son vistos a través de telescopios, que lo podemos observar desde la Tierra, pues de alguna forma ya han sido estudiados suficientemente a través de la tradición astrológica. La astrología clásica ya tiene todo un, digamos, estudio y una investigación sobre cuál es el comportamiento de esos planetas. Pero los planetas nuevos, o relativamente, que se han descubierto hace poco, desde 1890, algo así, que empezó a analizarse, a descubrirse planetas como Neptuno, luego Urano, Plutón. Todos estos planetas que los consideramos transpersonales, pues apenas están en estudio, están en observación. Y el planeta más, digamos, interesante, que en este momento está generando muchos comentarios a través de las redes y con todas las nuevas, maravillosas propuestas de astrólogos jóvenes incluso, que se han atrevido a incursionar en este mundo de la astrología, pues se le dan ciertas características y ciertas funciones a los planetas transpersonales. Tenemos a Plutón, a Neptuno y a Urano, y Urano en este momento está haciendo su tránsito por el signo de Géminis, o la constelación de Géminis. ¿Y qué nos dice esta planeta? Pues que en Géminis existe una dualidad. Existen lo que llaman antiguamente los gemelos, y el gemelo oscuro y el gemelo luminoso. Y entonces, ¿qué hará Urano en un planeta donde hay una polaridad que se puede inclinar hacia lo negativo, hacia la locura, hacia las, digamos, situaciones que, digamos, enferman nuestra psiquis, o de pronto hacia la parte más transpersonal, que incluye la participación y la integración a comunidades que desarrollan la fraternidad, y sobre todo el acercamiento de los pueblos a través de una dinámica de crear nuevos aspectos? Entonces estos planetas transpersonales, incluso como Urano, ya no afectan mucho nuestra parte de la parte, digamos, humana, que es lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, en una dimensión muy limitada como nosotros la vivimos, sino que ya exacerba un poco ese tipo de cualidades, sobre todo de la conciencia, en la parte superior. Y hoy en día hablar de la conciencia resulta un poco también escalofriante, porque si uno se remonta a las tradiciones antiguas y lo que nos dicen las antiguas tradiciones, como por ejemplo las tradiciones védicas, hay unos escritos muy antiguos que son los Upanishads, y de estos Upanishads, que han sido escritos por los grandes rishis y los grandes maestros, digamos, de las tradiciones, que se han dedicado a observar el universo, el cosmos y el ser humano, para analizar un poco el tema de la conciencia. Bueno, se están hablando un poco de un nombre en sánscrito que le han denominado Brahma. Entonces Brahma no es el nombre de un dios particular, sino que Brahma es lo inconmensurable, la vastedad del universo. Es decir, que Brahma viene a ser todo esto que ha conformado y que ha sido como el inicio de todo este proceso de manifestación de los mundos.
Entonces, cuando se entiende este concepto de Brahma, pues desde el punto de vista de los Upanishads dicen que la conciencia, podríamos decir que hay una conciencia ordinaria, que es la conciencia que me permite darme cuenta de que yo estoy aquí sentado en medio de la naturaleza, en un lugar maravilloso, con el sol dándome en el rostro, y sobre todo viendo y sintiendo el canto de las aves y el viento que por ratos se aumenta un poco, el cruce de las mariposas y todo esto, esta realidad que nosotros estamos viendo, estamos siendo conscientes de eso. Y a veces no tenemos mucha conciencia de nuestro cuerpo y de nuestra parte interna, lo que llama la interospección, porque estamos caminando, desplazándonos y no nos damos cuenta siquiera que respiramos, o que nuestro corazón está latiendo constantemente, o que hay unas millones de actividades a nivel neurológico, a nivel químico en nuestro organismo, y no somos muy conscientes de eso, pero si fuésemos conscientes de eso, pues de todas maneras, según los Upanishads, sería una conciencia ordinaria. O sea, todo lo que tenemos conciencia que es un objeto, todo lo que es objetivo, o sea, que es un objeto, para los Upanishads eso no es conciencia. Entonces la conciencia, según lo que plantean ellos, es toda esta naturaleza de la realidad que estamos observando y que somos conscientes de eso que es consciente de esta realidad, eso es conciencia. Esto es un juego de palabras que puede ser un poco complicado para algunos asimilarla a simple vista, pero que es lo que estamos haciendo entender un poco, que desde el punto de vista de la astrología, tener conciencia de cada planeta, de qué es lo que produce, qué es lo que genera, pues hace parte también de una esencia mucho más allá de la realidad que tenemos como humanos, una supraconciencia, diríamos decir. Una supraconciencia que se mueve, podríamos decir, a velocidades inimaginables, superluminales, ¿verdad? Y que de alguna forma conecta con la esencia misma de la conciencia que hizo posible que apareciese todo este universo. Entonces, ¿qué podemos decir del planeta Urano ahora que está transitando y en este reciente luna nueva en Tauro, maravillosa, que representa un poco la semilla, el sankalpa, según la tradición hindú, que cada vez que siembra uno algo, pues hay un proceso de muerte y resurrección en la semilla. Y de alguna forma, cuando un planeta también entra en un nuevo signo, hay una semilla que se planta allí. ¿Y cuál es la semilla de Géminis y cuál es la semilla de Urano, que representa el universo entero y que nos representa un poco esa conciencia de lo inconmensurable, digamos? La conciencia pura que se manifiesta a través de vibraciones, de partículas y de muchas otras manifestaciones en la realidad, que al final de cuentas, y resumiendo con los Vedas y sobre todo el Vedanta, Vedanta significa el fin del Veda, sobre todo hay una organización o hay una comunidad que llama el Dvaita Vedanta, que es el Vedanta no dual, que está relacionado un poco con esa capacidad de sentir la unidad en todo. Entonces, al final de cuentas, todo es uno y todo es conciencia, y somos parte de esa gran conciencia universal. Pero dentro de ese movimiento cósmico, los planetas están afinando un poco en nuestra naturaleza humana tendencias, energías, vibraciones que predisponen a ciertos acontecimientos a nivel individual y a nivel colectivo. Pues, ¿qué se espera de esto? Pues, si observamos, por ejemplo, todas las entregas astrológicas que hacen los astrólogos, muy, digamos, propositivas y que realmente no podemos decir que es la última palabra, pero sí más o menos se acerca mucho a la realidad que estamos viviendo, es que el mundo moderno es un mundo muy complejo, de muchas aristas que hay que observar para poder entender un poco la mecánica y sobre todo cómo los planetas influyen en nosotros. Entonces, si Urano es la mente superior, por ejemplo, ¿cómo está nuestra mente en un signo que representa lo inmediato, lo cercano, las personas con las cuales nos relacionamos, que representa la comunicación, que representa un poco los detalles, porque Mercurio, que rige a Géminis, también rige a el signo de Virgo, que representan los detalles y esa capacidad de incursionar en lo más pequeño.
y afinado un poco con un aspecto que se empieza a realizar entre Urano y Plutón, que Plutón es básicamente lo muy pequeño, las partículas, las nanopartículas, pues lo que se entiende es que se va a desarrollar la tecnología a un nivel muy profundo, sobre todo a nivel de la nanotecnología. ¿Y para qué sirve eso? Pues sirve para darnos cuenta de que en lo infinitamente pequeño está también lo infinitamente grande, que hacemos parte de una misma unidad. Entonces Urano de alguna forma nos está indicando hay que abrirnos al cambio y a la transformación, porque siempre hemos relacionado a Acuario, pero en particular a Urano, el regente de Acuario, con lo intempestivo. A veces se le asocia con la locura, pero también con la genialidad. Es decir, cuando se va hacia un extremo o hacia el otro. Pero vemos que el símbolo de Urano, curiosamente, es una antena equilibrada. Es decir, que Urano lo que hace es precisamente tener un equilibrio entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Y cómo resuena en nosotros, por ejemplo, si yo empiezo a respirar profundamente y a hacer conciencia de mi ser, de mi conciencia de lo sagrado y de lo superior, y también de esta realidad que me anima, pues yo como acuariano o como uraniano o como influenciado por este planeta, cualquier ser humano en el planeta, pues puede empezar a hacer conciencia de que en la medida que me ocupe de lo pequeño, me estoy ocupando de lo grande. Y esta pequeñez que somos nosotros aquí en medio de la vastedad del universo, pues simplemente nos está indicando que hay que hacernos conciencia, aceptar los cambios y las transformaciones que estamos viviendo en este instante y que estamos viviendo toda la humanidad entera. Hay cambios bastante significativos que se requieren análisis mucho más personalizados, y eso me refiero un poco al tema del horóscopo. Horóscopo proviene de horas. Una persona que tenga sus datos de nacimiento con su hora más o menos precisa, pues se le puede hacer un análisis astrológico de su carta natal y a través de eso darse cuenta su realidad, la realidad de cada persona, que es única ante el universo. No somos una copia exacta de los demás, somos seres originales, irrepetibles, y que de alguna forma estamos aprendiendo a través de todo este conjunto de fuerzas que nos mueven y que nos asisten. Pues básicamente entrar un poco ya en la individualidad y en la horoscopía, como muchos le dicen, pues hace parte también de los fundamentos o de las bases de la gran astrología que se ocupa de las colectividades y de nuestro planeta entero. Ya tenemos cantidades de situaciones que se están viviendo a nivel de la política, a nivel de la economía, de la salud, o sea, muchas cosas que se están moviendo en los últimos, digamos, 70 años, que se calcula más o menos que el Sol entró a ser parte o a influenciar sobre la constelación del Acuarios, aunque no hay una fecha que nos hayamos puesto de acuerdo todos, pero algunos nos parece que 1948 es una buena fecha para proponerla como la entrada del Sol en la constelación del Acuarios. Para otros es 1950, 1960, en fin. Eso no quita nada ni le pone, porque un cambio de una era a otra, como en el caso del Sol, de entrar de la constelación de Piscis a la de Acuario, pues se demora 2000 años en una retrogradación a través del sistema de precesión equinoccial. Y esa duración de ese tiempo, en el caso de nosotros, en nuestra realidad, de 50 o 100 años de diferencia no es nada, es simplemente un atisbo de lo que puede ser una nueva era ya como la tenemos hoy en día. Entonces, en ese momento, ¿de qué nos debemos ocupar? Pues ocuparnos de nosotras y de nosotros mismos, de cómo respiramos, de cómo nos movemos, de cómo nos comportamos con los otros seres humanos, qué podemos aportar de nuestra esencia, de nuestro corazón, para que haya un estado de armonía, de paz, para que se consiga una gran fraternidad universal. Es decir, para que nuestra capacidad de armonizar y de fraternizar con los entornos pequeños se expanda y de alguna forma se resuene en todo el planeta. Cada mente es poderosa, así como cada planetica, que es infinitamente pequeño ante el gran universo, produce un efecto sobre nuestra Tierra y sobre nosotros. Pues nosotros mismos, como un pequeño planeta, influenciamos también este cosmos a través de nuestra actitud, nuestra forma de vivir,
y sobre todo adquiriendo hábitos saludables que nos permiten estar aquí y ahora en la realidad, sin que la astrología sea un determinismo absoluto. Hay cosas que ya están determinadas como nuestro país, nuestra familia, en fin, muchas cosas están ya determinadas y no las podemos cambiar. Pero ese determinismo absoluto no existe, ni en genética ni en la parte astrológica. Simplemente nosotros podemos hacer nuestro propio destino, pero sabiendo la ruta que nos está indicando el mapa del cielo, que le llamamos carta astral. Pues esta es una entrega para AstroSea, les agradezco mucho que se inscriban en mi canal y procuraré estar dando entregas más a menudo para compartir lo que muchos ya estamos haciendo y que de alguna forma sentimos la necesidad porque pues algunos llevamos más de 20, 30, 40 años en este proceso de la astrología y de alguna forma ese poco de experiencia que hemos ido adquiriendo y además el aprendizaje que estamos teniendo ahora con tanta información que hay de astrología, pues nos va empoderando de alguna forma desde el punto de vista de la astrología para dar un buen o una buena dirección a esta ciencia milenaria. Pues un abrazo para